Voy a estudiar. Bueno, si les parece, vamos a adelantar ya con Khan y así ya lo terminamos y después vamos a mirar el tema de aquel comentario de texto. Pregunta. Por eso vuelvo a salir de aquí, de pantalla, porque si no sabéis que yo no os veo a vosotros. ¿Necesitáis que os haga algún pequeño repaso del imperativo categórico? Como la última vez la tarjeta gráfica nos funcionó fatal. Hoy no puse a grabar, solo le puse a transmitir. Yo confío que hoy esto nos funcione mejor con esta aplicación. Vamos a abrirla. Repaso siempre viene bien. Vale. Entonces el repaso lo teníamos aquí. Y si se acuerdan, lo que había era, yo creo que sí, que siempre viene bien. Yo es lo que hago siempre. Cuando estoy haciendo los exámenes míos, quiero decir, repaso justo lo anterior para que no haya distorsiones con lo que voy a escribir y todo lo demás, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos puesto aquello de la hermana aquí? Justamente para que entendieran lo de la fórmula en sí mismo. La hermana que había sido, bueno, todo muy dramático, ¿no? Melodramático. Concebida solo para, ese era el problema, ¿no? Solo para, aquí está, esta es la clave. Nunca solamente como medio, solo para salvar y que la otra tuviera una buena vida, ¿no? ¿Por qué? Porque los seres humanos tenemos un valor incondicionado, ¿no? Nunca puede ser para o únicamente para otra cosa de la dignidad de las personas, ¿no? Entonces lo que estábamos viendo, si recuerdan, eran las formulaciones del imperativo categórico. Quiero que escuchen eso, formulaciones del imperativo categórico. O sea, hay un imperativo, lo que pasa que tiene 3 formulaciones y todas ordenan por sí mismas, ¿no? Ya no arreglé en aquel momento esto, ¿no? Y eso lo que da, si tú lo obedeces por deber, ¿no? Por respeto a la ley, lo que te da es una buena voluntad, lo cual quiere decir que te da una voluntad autónoma y por lo tanto estarías en un, fijaros, en un formalismo moral y nunca en una ética heterónoma, ¿no? Aquí lo tenéis. Veis que hay distintas maneras de ir cogiendo las cosas, ¿no? Entonces, de lo que empezábamos hablando era de la diferencia entre imperativos hipotéticos e imperativo categórico, ¿vale? Y diciendo que el imperativo categórico tenía que ver con la forma de la acción, no con los contenidos ni con los resultados, ¿no? O sea, que de cómo determinaba la disposición de ánimo, de cómo determinaba la voluntad, ¿vale? Eso lo teníais aquí, ¿vale? Y el imperativo categórico es el imperativo de la moralidad. Entonces, lo que hacíamos era leer este fragmento de texto, que lo tenéis marcado, donde hablaba precisamente de que los imperativos, los mandatos ordenan de una manera o de otra manera, hipotético categóricamente, ¿sí? Y iba a decir aquí en el texto que cómo mandaban los imperativos categóricos, aquí lo tenéis, ya os va diciendo, los textos os van diciendo bien lo que sucede, solo tenéis que entenderlo en lo que yo os explico, porque de ahí es donde vais a poder sacar todo, ¿no? Por lo tanto, nunca puede mandar lo que tiene materia o lo que concierne a la materia, sino a la forma. Mirad, aquí tenéis lo del formalismo moral kantiano, ¿vale? Porque eso es precisamente donde vamos a conseguir lo único bueno que hay en el mundo, que es una acción bien determinada, la disposición de ánimo bien determinado, donde vamos a tener una buena voluntad, ¿vale?
determinada por el imperativo categórico, que es el único imperativo de la moralidad. Entonces, por eso teníamos que estudiar bien cuál es el imperativo categórico y cuáles son las tres formulaciones. La fórmula que tenéis que recordar de memoria, ¿vale? De memoria. Las otras podéis decir la fórmula del fin en sí mismo, donde nunca podemos tomar a las personas. Fijaros, no hace falta que la recordáis de memoria. Podéis decirlo así, podéis salvar la situación de esta manera. La fórmula del fin en sí mismo, ¿no? Donde nunca podemos tomar a un ser humano solo como un medio, sino siempre como un fin, y la fórmula del reino de los fines, ¿no? Donde hay que obrar según las máximas, como si fuéramos un miembro legislador del reino universal de fines. ¿Veis que no tenéis perdón, que aprender obra como si por medio de tus máximas podéis hacer ese amaño? Lo que sí tenéis que saber, porque es la más importante, es la fundamental, en la que se fundamenta todo, porque es esto, lo de la ley universal. De ahí se van a derivar precisamente que afecta a toda la humanidad. Fijaros, y aquí precisamente que somos miembros legisladores, o sea que producimos esa ley universal, es esta. Kant lo dice de diferentes maneras, en distintos momentos de su obra, pero siempre termina hablando, ¿no?, de esta idea de ley universal. Obra solo según una máxima tal, o sea, que sea que, ¿no?, que sea como, ¿no?, que puedas querer al mismo tiempo que se vuelva, que se torne, que puedas querer. Acordaros que no es que se vaya a volver, sino que tú puedas querer, ¿no? Por eso es una cuestión de voluntad, de ánimo, ¿no?, que tú puedas querer al mismo tiempo que se torne en ley universal. Por lo tanto, que nuestro comportamiento se tome como norma universal para la acción. Y en el cuadro que tenéis en los apuntes, lo que tenéis es un resumen de esto que tenemos aquí en la ética kantiana, una ética autónoma y formal, que va a suponer la negación de todo mandamiento que tenga un contenido, ¿no?, y va realmente a suponer el triunfo del puro deber. El deber, acordaros, como respeto a la ley. ¿A la ley cuál? Al imperativo categórico, ¿no? Una ética autónoma, que es una autonomía de la voluntad, que nos va a llevar a la autonomía de la voluntad, donde la voluntad misma impone su ley, y eso precisamente es lo que nos hace libres, ¿no? Y precisamente esto es lo que otorga dignidad al ser racional, que es un fin en sí mismo y al mismo tiempo es legislador, ¿vale? Entonces, salgo un momentito por si tenéis algún problema aquí que me queráis preguntar. Y me voy ya a los... me voy a esto de aquí. Decidme si tenéis algún problema. Y nos vamos aquí al comentario de texto, donde lo que vamos a hacer es poner en funcionamiento esto que acabamos de ver, y lo vamos a ver en palabras de Kant, que claro, para aquella persona que no sabe nada de Kant, esto es chino mandarín, ¿no? Realmente, si te enfrentas a esto sola, sin que nadie te haya explicado qué es lo que quiere decir autonomía de la voluntad, ley moral, heteronomía, principio único de la moralidad. O sea, si a ti te dicen ahora mismo cuál es el principio único de la moralidad, tú ya tienes que saber decir imperativo categórico. Eso está claro, ¿no? Vale, libre arbitrio, autonomía de la voluntad, ¿no? Forma legisladora universal, ya sabes a qué va a estar indicando. Estoy leyendo aquí mientras espero, por si vosotros tenéis alguna duda de lo dado el otro día. La forma legisladora universal, que va a ser precisamente estar determinado por el imperativo categórico, ¿no? La libertad es la autonomía de la voluntad, la ley práctica suprema, el imperativo categórico.
O sea, una persona que no haya dado Kant no sabe realmente de qué se está hablando, pero no tiene ni idea, ¿no? Ni por aproximación tiene idea de qué se está hablando en este texto. Ni por aproximación, ¿vale? Y esto de la materia, de qué se está hablando cuando se habla de materia. Nada, no sabe que realmente de lo que estamos hablando es de las éticas materiales o con contenido anteriores a Kant, todo lo anterior a Kant, como las éticas eudemonistas, hedonistas, etcétera. Cualquiera donde, acordaros, se fija un fin primero, ¿no? Que se persigue mediante unos mandatos que son condicionales, etc. Vale, no tienen ni idea. Una persona que no sepa nada de Kant, como por ejemplo ustedes hace unas semanas, coge este texto y no tiene ni idea. Bien, entonces colóquense en la situación de que alguien de su casa que no sabe nada de Kant coge este cachito de texto y os pregunta qué quiere decir este señor, porque arriba dice Kant, ¿no? Dice Abau, bueno, ya sabe lo que es Abau, que es un texto, el texto número 7 del Abau, de una obra que es Crítica de la razón práctica. Fijaros, doctrina elemental de la razón práctica, analítica de la razón práctica pura, de los principios de la razón práctica pura, que era un conocimiento por principios de la razón práctica pura, lo que nosotros estábamos buscando. Entonces tiene sentido, ¿no? Todo esto. Bueno, veo que me dicen que no me dicen nada, por lo tanto, vamos a ello y vamos a leerlo. Bueno, sabéis que yo siempre paso al castellano porque me es más fácil, porque lo hago automáticamente, quiero decir, ¿no? La autonomía de la voluntad es el único principio, no sé si veis que está en negrita, perdón, antes de empezar, en negrita, y luego están los cuadrados en rojo. Este texto, ¿por qué normalmente yo no tengo tantos cuadrados en rojo en un texto? Veis después que además hay aquí, esperad que no encuentro el ratón, después hay aquí negrita, negrita subrayado y en rojo subrayado. Sabéis que estoy utilizando como diferentes códigos. ¿Por qué hay tantas, en este caso, tantas recuadros, ¿no? Porque el texto, cuando normalmente no hago eso, les decía, porque el texto es súper denso. Y lo que marcan para mí, como códigos, lo que marcan para mí esos recuadros son palabras claves. Y hay muchas, veis que hay muchas palabras clave, ¿no? Entonces, faltan dos cosas ahí que yo aún no les he explicado y que quizás de momento lo dejemos un poco de lado, pero ya veremos. Lo de libertad en sentido negativo y libertad en sentido positivo. Pero lo que nos tenemos que centrar sin falta es en esas palabras claves. Y que hay muchas, repito, porque el texto es súper denso, ¿no? Y por eso otras personas no lo entenderían. Entonces, empieza el texto diciendo: la autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales. O sea, ya tal como empieza, vamos, tienes que saber, fijaros, varias cosas. ¿Qué significa lo de principio aquí y qué significan leyes morales para él? Y de todos los deberes conformes a esas leyes morales, ¿no? A las leyes morales. Toda heteronomía, hay que explicar lo que es heteronomía, del libre arbitrio. Acordaros que el libre arbitrio es la libertad o la libertad de decidir, la libertad de la voluntad. Lo digo por si lo queréis anotar. Por contra, no solo no funda ninguna obligatoriedad
moral, se entiende, porque es de lo que estamos hablando, ¿no? Sino que es más bien contraria al principio de la misma y de la moralidad de la voluntad. Es que el principio único de la moralidad consiste en la independencia de la ley acerca de toda materia, a saber, de un objeto deseado, y al mismo tiempo, en la determinación del libre arbitrio, o sea, dos cosas al mismo tiempo, por la mera forma legisladora universal de que una máxima tiene que ser capaz. Aquella independencia, entonces vamos, si queréis, un poquito atrás, ¿de qué está hablando? ¿De qué aquella independencia? Para atrás, esto es normal. Es que el principio único de la moralidad consiste en la independencia. Aquí está, venga, trazáis esta independencia, tiene que ver con esta independencia. Lo veis, ¿no? Es que el principio único de la moralidad consiste en la independencia de la ley acerca de toda materia y al mismo tiempo en la determinación del libre arbitrio por la mera forma legisladora universal de que una máxima tiene que ser capaz. Aquella independencia es la libertad en sentido negativo, pero esta legislación propia de la razón pura, por lo tanto, esta forma legisladora universal, es, y en cuanto a tal práctica, es la libertad en sentido positivo, o sea que esta sería la forma legisladora universal, la determinación del libre arbitrio, en tanto forma legisladora universal. Por consiguiente, la ley moral no expresa nada más que la autonomía de la razón pura práctica, es decir, de la libertad. Por lo tanto, aquí tenéis de la autonomía de la voluntad. Aquí tendríais que poner una flechita, y esta es incluso la condición formal de todas las máximas, las cuales únicamente de tal condición pueden coincidir con la ley práctica suprema. O sea, volvemos a leer, yo necesitaría volver a leer, si fuera ustedes, o sea, está diciendo que libertad aquí está tapada por el recuadro, ¿no? La L de libertad. Entonces dice, por tanto, ¿no? La ley moral, mirar con qué empieza, ley moral. Por consiguiente, la ley moral no expresa nada más que la autonomía de la razón, fue de lo que empezó hablando, la autonomía de la razón pura práctica, es decir, la libertad, y esta es incluso o al mismo tiempo la condición formal de todas las máximas, las cuales únicamente bajo tal condición, esto está copiado tal cual de la Siuga, bajo tal condición pueden coincidir, o sea, bajo la condición formal, lo veis, ¿no? Bajo tal condición, la condición formal, ¿cuál es? Esta, la forma legisladora universal, ¿vale? Pueden coincidir con la ley práctica suprema. Salgo y me voy a mirar el desconcierto de ustedes. Bueno, díganme qué les parece el texto, aparte de denso, ¿no? Que es muy denso. Ahora vamos a mirar cómo hacerlo. Pero, ¿la idea general de qué está hablando la tienen? Ahora vamos a mirar en el propio PowerPoint, quiero decir, cómo desglosarlo, y después, si queréis, vamos a la pizarra, ¿vale? Díganme a ver si tienen una idea general. ¡Ay, Dios mío! Sí, ay, Dios mío.
Sí, es muy denso. Por eso hay que ir despacio. Ya veréis cómo si se va despacio es mágico. Sí, sí. Pero si se va despacio es mágico. Cómo él va enganchando todo. Lo que pasa que él era un genio, ¿no? Era muy bueno. Entonces es capaz en unas pocas palabras de resumir una explicación. Sí, confías en la magia de la tableta, está bien. Haces bien. Vais a ver cómo eso se despliega después, porque lo que está es súper, 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 súper resumido todo, ¿no? Y nosotros lo que vamos a tener que hacer es explicarlo. Vale, ya veo por dónde va el desconcierto, no pasa nada. Vamos a ello. Bueno, aquí tenéis lo que normalmente tenemos aquí en el PowerPoint, ¿no? Pero después vamos a la tableta. Nosotros tenemos que en principio lo que él está planteando es la autonomía de la voluntad. Es de lo que primero habla. Vale, vamos por orden y después nos vamos a la tableta. Él plantea, la autonomía de la voluntad. Plantea hablar de eso, quiero decir, ¿no? Estamos en un libro que es la crítica de la razón práctica. Sabéis que de las tres críticas, esta segunda de lo que va a hablar es del uso práctico de la razón, o sea que va a hablar de qué, o va a contestar qué pregunta, qué debo hacer, qué debo hacer. Por lo tanto, ¿cómo debo determinar mi voluntad? Vosotros sabéis que lo que pretende es que la voluntad esté determinada autónomamente y no heterónomamente, ¿no? O sea, esté determinada por sí misma o desde sí misma y no desde fuera. Entonces él dice que la autonomía de la voluntad es el principio de las leyes morales, ¿no? Si no hay autonomía de la voluntad, realmente no hay leyes morales. Leyes, acordaros, porque después él va a tratar este problema con lo de la universalidad. Entonces dice, la autonomía de la voluntad, esto es lo que dice aquí, la autonomía de la voluntad es el único principio de todas las leyes morales y de todos los deberes conformes a ellos. Vale, frente a, vamos a despiezarlo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, porque esto es muy denso, ¿no? La heteronomía de la voluntad o del libre arbitrio, lo que está haciendo es utilizar otra expresión con lo del libre arbitrio en vez de la voluntad para no repetirse, nada más está haciendo eso solo. Que no funda obligatoriedad, para él la ley moral funda obligatoriedad, te manda, ¿no? Te manda obligatoriamente. ¿Y por qué la heteronomía de la voluntad o la heteronomía del libre arbitrio no funda obligatoriedad? No es obligatoria. Vosotros ya tenéis una pista, es condicional. Sí, no sé qué, entonces no sé cuánto. Entonces si tú le quitas el sí, pues ya está. No, dices sí quieres y dices no, no quiero, ya está, se acabó, ya no te mandas, ya no es obligatoria. Porque es contraria a la moralidad de la voluntad. Aquí lo tenéis, leyes morales, moralidad. Tenemos que ver entonces qué es para él la moralidad, ¿no? No es cualquier cosa. Ahí lo tenéis. ¿Veis? Vale. Y para que os quede claro, yo os lo pongo ahí de nuevo, separado. ¿Vale? Separado para que lo veáis despiezado. Porque soy consciente de que es muy denso este texto. Toda heteronomía del libre arbitrio, ¿por qué dice eso? ¿Por qué enfrenta la autonomía de la voluntad a la heteronomía del libre arbitrio? Porque toda heteronomía del libre arbitrio, por contra, no solo no funda ninguna obligatoriedad, sino que más bien es contraria al principio, ¿vale?, de la moralidad de la voluntad. ¿Por qué? Porque realmente la autonomía de la voluntad es el único principio de la moralidad. Te lo acabo de decir, de las leyes morales, de la moralidad.
¿vale? Y de todos los deberes, ¿veis aquí? Conforme a ellos. Él te lo acaba de dejar claro. No importa que tú no estés de acuerdo, no intentéis estar de acuerdo. Simplemente él te dice una cosa muy clara. Kant está diciendo, la autonomía de la voluntad es el único principio de la moralidad. Frente a esto, la heteronomía de la voluntad no funda obligatoriedad porque es contraria a la moralidad. Punto. Ya está, se acabó. Por tanto, fijaros lo que tenemos a continuación en el razonamiento que él está haciendo, porque está haciendo un razonamiento, ¿vale? Tiene que haber una independencia, que ustedes saben cuál es el problema, él no lo está diciendo ahí, pero ustedes sí lo saben, las morales heterónomas. ¿Qué les pasa a las morales heterónomas? Que son morales que tienen materia, contenido, ¿vale? Tiene que haber una independencia de toda materia, de todo contenido, ¿vale? En la determinación de la voluntad. Porque la determinación de la voluntad solo puede estar determinada por la mera forma, no por la materia, sino por la mera forma legisladora universal. ¿Y eso de forma legisladora universal a qué hace referencia? A la primera formulación del imperativo categórico. ¿Os acordáis? Hace un ratito, hace unos minutitos lo revisamos. ¿Y qué era? Yo os dije, un imperativo lo teníamos aquí abajo, ¿vale? Un imperativo, 3 formulaciones. Yo os dije, primera, la que tenéis que recordar, estaba por aquí más o menos, la fórmula de legislación universal. Después venía la de fin en sí mismo y después venía la del reino de los fines. Obra de tal manera que la máxima de tu comportamiento fuese a convertirse en ley universal, como si la máxima de tu comportamiento fuese a convertirse en ley universal, ¿no? La forma legisladora universal, ahí lo tenéis, ¿vale? Bien, entonces voy y os lo pongo aquí. É que o principio único da moralidade, volvemos de nuevo, moralidade, lo veis aquí, esto no fija la moralidad, la heteronomía no fija la moralidad, la autonomía de la voluntad sí fija la moralidad. ¿Y cuándo vamos a tener autonomía de la voluntad? Cuando esté como determinada por la mera forma legisladora universal, que es el imperativo categórico. ¿Vale? É que o principio único da moralidade consiste en la independencia de la ley de toda materia. Aquí está. De toda materia, a saber, de un objeto deseado. Y al mismo tiempo en la determinación del libre arbitrio por la mera forma legisladora universal de que una máxima tiene que ser capaz. La máxima, acordaros, era lo de la máxima propia, subjetiva, concreta, pero como si, ¿no?, el querer de la voluntad hiciese que se convirtiese en una ley universal, ¿no? Aquello de el ánimo, ¿os acordáis, no? De ahí es donde sale lo de la libertad en sentido negativo y la libertad en sentido positivo. Lo que os decía que, bueno, que no sabía si iba a ir más allá explicado. Yo creo que me voy a quedar solamente en el texto y no ir más allá, que lo expliquéis nada más que esto. Libertad en sentido negativo. Sentido negativo quiere decir no malo, y sentido positivo no quiere decir bueno, quiere decir cuando la defines diciendo que no es algo. Independencia quiere decir que no es dependiente. Eso es lo que quiere decir independencia, fijaros, no dependiente. ¿Vale? Por eso es negativo, es una definición en sentido negativo. La libertad, porque es lo que estamos, es lo que estamos definiendo. Estamos hablando de la autonomía de la voluntad, de la libertad
y de hecho es donde estamos terminando aquí, que va a coincidir con la ley práctica suprema, ¿vale? La libertad en sentido negativo, ¿no?, va a ser la independencia de la ley respecto de toda, ¿qué?, materia. ¿Por qué? Porque el problema de la materia es que si la voluntad está determinada por la materia o por el contenido, ¿no?, de un mandato, estamos en la heteronomía. Y eso no funda obligatoriedad. ¿Vale? Y la libertad en sentido positivo, que es la que nos vale, ¿vale?, es la legislación propia de la razón pura, que va a ser esta, cuando tengamos nuestra voluntad determinada por la mera forma legisladora universal. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y ahí lo tenéis. Miradlo. Mirad de dónde vienen las flechas, como yo saqué este cachito de aquí, esto lo tenéis aquí, esto lo tenéis aquí, y esto en el cachito que saqué lo tenéis aquí. ¿Veis cómo hay que ir despacio? Esa parte que yo os decía que hay que hacer en un papel, en sucio, etcétera, ¿no? Ay, perdón. Bueno, caramba. Bien, esto es lo más gordo, porque lo siguiente que hay es esto de aquí, donde realmente lo que hace es sacar la conclusión. Por consiguiente, la ley moral lo que hace es expresar que la autonomía de la razón pura práctica, o sea, la libertad, y eso coincide con la ley práctica suprema. Realmente, a partir de aquí, no necesitáis mucho más. Entonces, salgo y me decís si ahora lo entendéis un poquito mejor. Tienes que poder compactar. Bueno, el poder de compactar de Kant yo no lo tengo tampoco, ¿eh? Ya me gustaría a mí. Era un genio total. Bueno, ahora decidme si con esto que hicimos, que fue ir despiezando, lo entendéis un poquito mejor. Hay que ir de a poco. Esto es lo normal. Hay que ir de a poco. Porque vosotros, claro, normal, tú te encuentras con este texto, lo miras al principio y dices, ay Dios mío, mira qué texto me fue a tocar. A nosotros nos pasa, pero muchito no, normal, a nosotros nos pasa lo mismo. A las personas de filosofía decimos, joder, qué texto me fue a tocar, ¿no? Más difícil, ¿no? Y hay otros textos que te tocan y dicen, no, este texto es fácil, está bien, es accesible. Este texto es complicado, no porque sea complicado en sí, tú lo lees y vas viendo el razonamiento de Kant, sino porque si no sabes Kant, no tienes escapatoria ninguna. Nunca linda cosa que tuve que tomar un ibuprofeno por culpa de Kant. Bueno, vamos a abrir la pantallita mágica, a ver si la puedo adaptar. Voy a poner aquí la pantalla y sabéis que, bueno, voy a intentar adaptarme como pueda. Porque yo lo que quiero es tener el texto delante, a ver, ahí, y la pantalla, ¿vale? De dónde escribir. A ver, voy a hacer trapalladas, varias. Además quiero tenerlo subrayado tal como está y no lo puedo quitar de aquí. Bueno, puedo hacer una captura de pantalla. Bueno, vamos a ver qué hacemos con esto y vamos a ver si va o no va hoy
esto con fluidez. Esperar que me estoy arremangando. Bueno, nosotros lo que tenemos en el texto, si os fijáis, es, si lo vamos a mirar con detenimiento de nuevo, bueno, estoy en la mitad de la tableta, de verdad. No estoy en el extremo, no sé cómo voy a hacer para escribir todo. Dejadme subir, estoy calculando. Lo que tenemos es que el tema... ¿qué haces, chico? A ver. Estoy muy cerca de él. No me quise acercar tanto. El tema del texto... El tema del texto nos lo ponemos a mirar de nuevo y ¿qué vemos? Autonomía de la voluntad, único principio, leyes morales, heteronomía, no obligatoriedad, principio único de la moralidad, independencia de la ley, determinación del libre arbitrio, forma legisladora universal, ley moral, autonomía de la razón pura práctica, libertad, ley práctica suprema. O sea que el tema del texto es la autonomía de la voluntad. El tema del texto es la autonomía. ¿Qué hice aquí? Escribí fatal. Y no me acuerdo dónde está el borrado. Esto es el borrado. No, esto no era el borrado. Bueno, autonomía. Otros Ah, sí, era el borrado, mira. Yo es que me olvido de estas cosas. Uso lo que me interesa cuando me interesa y fuera. Yo estaba escribiendo con esto. Sí, qué sé. Autonomía de la voluntad y vamos a ver si le ponemos algo más. El tema del texto es la autonomía de la voluntad. Ya está. Hala, no nos vamos a complicar. Y ahora vemos si lo dividimos. ¿Vale? Entonces, primero, yo creo que lo que hace en la primera parte, si os fijáis, que es hasta aquí, es diferenciar las éticas heterónomas ¿vale? O si queréis, mejor. Esperad, porque esto lo vamos a hacer de esta manera. Ah, tío. Diferenciar. Ahora vais a ver por qué hago esto. Lo hago para vosotros así. Diferenciar la heteronomía de la voluntad, que es lo que está aquí, ¿vale? No, voy a ir de nuevo para vosotros para atrás, porque voy a ir por orden. Para vosotros lo hago así, ¿eh? Yo lo haría de otra manera para mí. Diferenciar la autonomía de la voluntad, que es único principio de las leyes morales
voy a dejar por si necesito un hueco, de la heteronomía de la voluntad que no funda obligatoriedad. Lo estáis viendo, ¿no? E que o principio único da moralidade consiste na independencia da lei, verbo de toda materia, a saber, na determinación do libre arbitrio por la forma de la legislación universal. Entonces, autonomía de la voluntad no funda obligatoriedad. ¿Por qué? Porque no depende de la materia. Lo veis aquí, ¿no? Porque él dice que o principio único da moralidade consiste na independencia da lei, verbo da toda materia. Cuando está precisamente criticando esto. ¿Veis lo que estoy haciendo? Traduciendo, ¿no? Para que sea más fácil. Y este de aquí sí es, ¿por qué? Porque el principio único de la moralidad que aquí le voy a poner versus, ¿vale? El principio único de la moralidad consiste en la independencia de la ley, verbo de toda materia, aquí ya lo puse aquí depende de la materia, a saber, un objeto deseado, la materia que es un objeto deseado y la idea aquí sería que el principio único de la moralidad es la determinación por la forma legisladora universal, ¿no? Entonces, si funda obligatoriedad, ¿por qué? Porque determina voluntad por la forma legisladora universal. Esa sería la primera parte, ¿no? Después de esto, de lo que habla es, a partir de aquí, lo que hace es diferenciar entre libertad en sentido negativo y en sentido positivo. ¿Cuál va a ser en sentido negativo? La independencia, que la independencia é a liberdade en sentido negativo. ¿Qué independencia? La independencia de toda materia. Independencia ahora voy a cambiar de color, de la materia. Y en sentido positivo, voy a leerlo aquí, ¿vale? Es máis esta legislación propia da razón pura en canto tal práctica
ea libertad en sentido positivo. Entonces, legislación propia de la razón pura. Es la legislación propia de la razón pura. ¿Vale? Razón pura, vosotros ya sabéis que es legislador, etc. Entonces ahora voy a cambiar de color. Me voy al rojo. Y entonces pongo y ahí tenéis la conexión. Ya sabéis que lo de legislación propia de la razón pura es la universal, forma legisladora universal. Y independencia de toda materia es independencia de todo objeto deseado. ¿Vale? Acordaros. La materia, cuando depende de la materia, ¿a qué me lleva? A la heteronomía de la voluntad. Acordaros de eso. Cuando depende de la materia, ¿a qué me lleva? A la heteronomía de la voluntad. Y cuando está determinada por la forma, solo ahí puedo realmente, fijaros, estamos hablando de la libertad. ¿Sí? Estamos hablando de la libertad. ¿Vale? Esto lo veis cuando estáis haciendo los esquemitas. Vale. Y en la tercera y última parte del texto, ya para terminar el razonamiento que él viene trayendo, va a decir, por consiguiente, a ver, por favor, por consiguiente, ya estamos en el final. Por lo tanto, dado lo que te dije en primer lugar, dado lo que te dije en segundo lugar, en primer lugar, ¿qué hice? Diferenciar autonomía de la voluntad de heteronomía de la voluntad y sacar las consecuencias. Te diferencié a partir de ahí, de esas consecuencias que saqué, te diferencié lo que es libertad en sentido negativo y lo que es libertad en sentido positivo. Entonces, por lo tanto, vuelvo a leer antes de escribir, porque así hago que me quede pequeñito. La ley moral no expresa nada más que, o sea, la ley moral lo que expresa es la autonomía de la razón pura práctica. Mirad, aquí está, razón pura. Y que me olvidé de una cosita, no me olvidé, lo dejé. Ahora voy a volver, para que vean cómo nos olvidábamos de una cosa. Mirad, esta legislación propia de la razón pura y en cuanto tal, práctica. ¿Lo visteis? Acá, aquí acabo de ponerlo. En cuanto tal razón pura es práctica. ¿Vale? No es razón pura teórica, sino práctica. Vale. Vuelvo para aquí. Ah, me había olvidado de esto. ¿Vale? Vuelvo. Entonces digo, por consiguiente, vale. La ley moral lo que hace es expresar la autonomía de la razón pura práctica, o sea, de la libertad. Y esta es incluso la condición formal de todas las máximas, las cuales únicamente bajo tal condición pueden coincidir con la ley práctica suprema. Aunque no me entere de mucho, no importa, a ver, yo me entero, pero aunque no me entere de mucho, vamos a ponerlo aquí a ver si así nos enteramos. ¿Qué hace la ley moral? Y a ver si así nos enteramos. Expresa, ¿vale? La autonomía. Caramba, es de lo que estamos hablando. De la voluntad, ¿lo veis? Miradlo. Expresa la autonomía
y mirarlo. Bueno, luego os lo pongo con unas flechas. Expresa la autonomía de la voluntad, ¿no? Ay, perdón, que se me fue la cabeza, perdón. Se me fue la cabeza hacia la parte teórica. ¿Con qué borraba yo? No, era con estas cosas, ¿no? Con esto. Creo que borraba con esto. Perdón, me adelanté yo a una cosa. Ahora vuelvo a ceñirme al texto. Expresa la autonomía de la razón pura, práctica, ¿vale? Lo cual es igual que decir de la libertad y sigue hablando, a esta mesma condición formal de todas as máximas as cales únicamente baixo tal condición poden coincidir coa lei práctica suprema. O sea, es decir, de la libertad, esto es lo mismo, acordaros, por eso os puse el igual, la libertad y esto, las dos cosas que son la condición formal. Mirad lo que voy a hacer. Formal de las máximas. ¿Os acordáis que las máximas eran subjetivas, no? Las cuales solo bajo esa condición pueden coincidir, solo cuando están bajo esta condición, pueden coincidir con la ley práctica suprema, o sea, ley moral. Expresa la autonomía de la razón pura práctica, que es igual que decir la libertad, ¿vale? Y esta es la libertad, al mismo tiempo, la condición formal de las máximas, las cuales solo las máximas, solo bajo esta condición, ¿qué quiere decir? Cuando determinábamos nuestra voluntad de tal manera, acordaros según la forma, como si se fuese a constituir en una ley universal. ¿Lo recordáis, no? Pueden coincidir según bajo esta condición, ¿vale? Entonces hay que mirar el texto. Si as cales únicamente bajo esta condición pueden coincidir con la ley práctica, ay Dios mío, suprema, que ustedes saben que es el imperativo categórico, ¿vale? Entonces, la ley moral realmente es la ley práctica suprema, que es el imperativo categórico, y realmente tanto expresa la autonomía como la libertad. Voy a pasar a otro color, a este. Y ahora lo vamos a formal, ¿vale? Aquí tenemos la forma legisladora. Solo puede ser, a lo que se esté refiriendo aquí, solo puede ser el imperativo categórico. ¿Lo volvemos a leer? Principio único de la moralidad.
Ahora leemos todo junto. ¿Qué puede ser el principio único de la moralidad según lo que ustedes saben? El imperativo categórico. Solo podemos ser libres cuando cumplimos por deber el imperativo categórico. Solo somos libres cuando cumplimos por deber, solo somos libres cuando cumplimos por deber el imperativo categórico. Solo somos libres cuando cumplimos por deber el imperativo categórico. Vamos allá. Solo somos libres, solo tenemos autonomía de la voluntad cuando cumplimos el imperativo categórico. Entonces, si ahora yo, esperar que saco esto de aquí del medio, repaso y veo qué es lo que tengo que comentar en el texto, veo que el tema del texto es la autonomía de la voluntad, y veo que tiene tres partes. Primero, nos diferencia entre la autonomía de la voluntad como el único principio de las leyes morales frente a la autonomía de la voluntad que no funda obligatoriedad. En segundo lugar, nos diferencia entre la libertad en sentido negativo y positivo. Y termina el texto diciéndonos que la ley moral expresa lo que es la libertad, ¿vale? Y nos dice cómo la ley moral coincide con la ley práctica suprema, y a lo que se está refiriendo con esto es al imperativo categórico. Salgo. Sí, Sara. Exactamente. El aspecto positivo y negativo no quiere decir malo ni bueno ni nada por el estilo. Quiere decir lo que yo señalaba antes. Dice negativo en filosofía y en cualquier definición. Cuando tú defines negativamente, defines diciendo lo que no es algo, ¿no? Y cuando defines positivamente, defines diciendo lo que es. Entonces, como aquí hablas de libertad diciendo que es independiente de, independiente significa no dependiente. Entonces le estás definiendo la libertad como que no depende de la materia, no depende del contenido. Y en ese sentido, la libertad sería eso, no depende de la materia o del contenido, ¿no? En el ámbito de la moralidad, estamos hablando del ámbito de la moralidad. Lo digo para la primera pregunta que hiciste. Y lo de que la ley legisladora universal, lo de ley legisladora no tiene sentido que lo pongas, porque si es ley es legisladora ya, ¿no? Es una repetición. La ley universal que manda moral, ¿no? La ley universal moral, que es, no se puede poner que es la que sigue, ¿no? Sino que es la que cumple por deber la voluntad, es la que te hace libre. Tienes que escribirlo como lo escribo yo, ¿vale? La idea, cuando tú pones lo de la ley legisladora universal, sería algo así. Voy a escribir en el chat, que ya veis que tiene retardo. Le voy a contestar a Sara, que pone lo de la ley legisladora universal. Sería la ley universal imperativo categórico que cumple por deber nuestra voluntad. Sería algo así, habría que decirlo de esta manera. Depende de lo que estés haciendo. Depende de lo que estés escribiendo, quiero decir. No sé, depende de la redacción. ¿Vale? Algo así.
Tengo que subirles unas cosas al aula virtual, perdonad, pero con esto del dolor de cabeza no pude hacer casi nada con las pantallas. Hice lo mínimo necesario nada más. Porque después tengo para subirles estas cosas a las lo que hago en la tableta para subírselo a las pantallas, a el aula virtual, perdón. Entonces, de esto de aquí, ¿vale? Que ahora ya lo tenemos aquí, más grande, fijaros, en realidad, si os fijáis, me iba al ordenador, perdonad. Si nos ponemos, yo qué sé, en un naranja, pasa el naranja es muy parecido en este violeta. Realmente, ¿tú qué necesitas de la parte? Bueno, necesitas toda lo que vimos hasta ahora. ¿Por qué? Porque aquí tienes que explicar cómo él ataca las morales. Si lo miráis en los apuntes, ataca las morales anteriores por heterónomas, ya sabéis, heterónomas y materiales, y propone una moral formal, formalismo moral. Aquí lo tenéis, una moral formal. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Una moral formal. Bien. Entonces, a partir de ahí, de cómo él ataca todo esto y todo lo demás, hace su propuesta de la moral formal. ¿Y cuál es su propuesta de la moral formal al final? Al fin y al cabo, lo que está diciendo, lo más gordo, quiero decir, lo más importante de la moral formal, ¿no? Es que lo que va a proponer es precisamente el imperativo categórico y el concepto de deber. O sea, cómo se debe cumplir el imperativo categórico. O sea, acordaros, ese cómo es la forma, volvemos de nuevo a lo formal, la forma de determinación de la voluntad. De la voluntad. No me deja escribir esto. A ver si se baja. No se baja. La forma de determinación de la voluntad. Bueno, lo escribo aquí. Ay, qué malo. De la voluntad para que sea autónoma. Sea libre. Y aquí lo tenéis. Ostras. ¿Veis cómo encaja todo? Es como un puzzle. Por eso tenéis que tener mucho cuidado al principio de hacer esto que acabo de hacer yo. Yo después de hacer esto, ¿vale? Me hago en otro papel, con este papel, en un papel al lado. Lo que pasa que aquí no lo puedo hacer porque no podría tener los dos papeles al mismo tiempo. Hago un pequeño resumen con las palabras claves, un pequeño esquema, no es un resumen,
con las palabras claves de lo que tendría que ir hablando, y lo que haría sería marcar en el texto, poner aquí, por ejemplo, en el texto, si aquí voy a hablar, yo voy a seguir el orden del texto aquí, no haría como en otros textos que a veces le doy la vuelta, ¿no? Marcaría que cuando esté hablando aquí, único principio de las leyes morales, principio único de la moralidad, lo que haría sería ponerle aquí, por ejemplo, un 1, y aquí ponerle un 1 para saber que aquí uso el texto, ¿no? Cita textual. Después, para la heteronomía del libre arbitrio, aquí donde digo que no funda obligatoriedad, lo que haría sería poner aquí 2, ¿vale? Pondría, yo que sé, utilizaría esto de aquí. No funda ninguna obligatoriedad, por ejemplo, y pondría aquí 2. Y aquí pondría, pues eso, ¿no? ¿Sabéis? Lo que haría sería eso, poner aquí, pues eso, 1, aquí pondría 2, y aquí haría lo mismo, solo que aquí pondría 1. Pasa que ahí no puedo escribir, ¿vale? Aquí pondría 1, aquí pondría 2, y así por lo menos 4 o 5 cosas, ¿no? Para usar las citas. Y entonces, según lo vaya haciendo, voy tachando. Vuelvo a vosotros. Bueno, decidme más o menos a ver si lo entendisteis. Estoy mirando porque ahora dentro de un ratito tengo otra clase. A ver, ¿lo pillasteis? Por lo menos pillasteis que es denso, pero no inabordable. No es inabordable porque podéis perfectamente en la tercera parte. La tercera parte es una conclusión de las dos primeras, donde lo que yo te decía es, si miras aquí, ahora vuelvo y te explico de nuevo. En la primera parte él te dice, me interesa hablar de la autonomía de la voluntad. ¿Cómo podemos ser nosotros libres? ¿Cuál es la única manera que tenemos de ser libres? Realmente es lo que hacia lo que va él, ¿no? Es lo que quiere decir en este texto. Solo podemos ser libres, ¿vale? Si cumplimos el principio único de la moralidad. Tú, como ya lo sabes, otra persona nunca entendería esto si no sabe Kant, el principio único de la moralidad es el imperativo categórico, ¿vale? Solo podemos ser libres si cumplimos el imperativo categórico por deber. Ya ves que ya no puedo escribirlo más, ya no puedo escribir más porque no me deja. En el momento en que quiero escribir se levanta esa solapa ahí y ya no puedo, ¿no? Pero ten en cuenta eso y anótalo por ahí. Yo aquí solo puedo ser libre si cumplo el principio único de la moralidad. ¿Os acordáis que yo dije que era un imperativo categórico aunque tuviera 3 formulaciones? Principio único de la moralidad es el imperativo categórico. Ya está, no hay más. Entonces, solo puedo ser libre si cumplo eso, porque solo él funda obligatoriedad, ¿no? Porque determina la voluntad por la forma legisladora universal. Eso es el imperativo categórico, ¿no? Es el por la forma legisladora. ¡Ay! ¿Qué hice? Dios mío. Por la forma legisladora universal es lo que teníamos aquí. La forma de la ley universal, la primera formulación. Punto. ¿Vale? Vete y mira eso y ya está. No hay problema. Dios, aquí no veo ni siquiera dónde estoy. Entonces agarra y te dice solo de esta manera y no de la otra. La otra manera es la heteronomía de la voluntad. Aprended a hacer esto.
solo de esta manera y no de la otra. Entonces después lo llenas, solo de esta manera y no de la otra. ¿Cuál es esta manera? Cumpliendo por deber el imperativo categórico. Vale, después vas y lo llenas. Llenas lo que es por deber y llenas lo que es el imperativo categórico. Y no de la otra. ¿Y qué es no de la otra? Por principios que tengan materia, ¿vale? Que no fundan obligatoriedad. ¿Vale? Entonces, una vez que te dice esto, empieza diciéndote esto, ¿vale? A continuación te dice, bueno, dado lo que te acabo de decir, cuando nosotros hablamos de libertad, yo quiero hacerte una pequeña distinción entre lo que es una libertad en un sentido negativo, cuando te la voy a definir, y es, en un sentido negativo es cuando es independiente de toda materia, ¿vale? Y es negativo porque es no dependiente, ¿no? De toda materia, pero en un sentido ya positivo. No te estoy diciendo solo lo que no es, sino ahora te voy a decir lo que es la legislación propia de la razón pura práctica. Pura, acordaros, quiere decir a priori, ¿vale? Y práctica aquí, ¿por qué? Porque no estamos hablando de pura en el sentido teórico, sino en el sentido práctico, ¿no? Aquella que te dice lo que debes hacer. Y quien te dice lo que debes hacer, y entramos en la tercera parte, es la ley moral. Y sabemos que la ley moral, la única ley moral, el único principio de la moralidad, es el imperativo categórico, porque tú ya lo sabes. Esto está en medio de un libro, donde ya está explicando cosas, ya dice cosas. Y él está viniendo a resumir algo, ¿no? Y lo va a entender quien sepa algo, si no, esto para una persona que no sepa Kant, quiero decir, no puede abordar este texto de ninguna manera. Y quien no sepa Kant, quien no lo sepa bien, además, ¿no? Y entonces lo que te viene a decir es, por lo tanto, dado lo que te he dicho, de que solo puedes ser libre, ¿sí? Si tu voluntad está determinada por el principio único de la moralidad, que determina voluntad según la forma legisladora universal, ¿vale? Aquí lo tienes, ¿sí? La ley moral, puedo concluir que la ley moral expresa la autonomía de la razón pura práctica, o sea, expresa la libertad, la autonomía de la voluntad, es decir, lo mismo, ¿no? Solo si cumples la ley moral por deber, ya sabes que es con esa condición, ¿no? Porque además te pone la condición formal de las máximas, ¿no? La ley moral, ¿no? Es igual, ¿vale? La ley moral es igual a la autonomía de la razón pura práctica. Tú solo puedes ser libre si cumples la ley moral por deber. Lo que pasa es que no puedo escribir más. Eso es lo que viene a decir, ¿vale? Porque él está diciendo, por consiguiente, la ley moral lo único que expresa es la libertad. Te lo está diciendo aquí, míralo, Sara. Por consiguiente, la lei moral non expresa nada máis, él lo pone en negativo, non expresa nada máis, e yo para facilitarme la vida voy y lo pongo en positivo. Ves que paso del non y agarro y lo pongo en positivo. La ley moral expresa la autonomía de la razón pura práctica, o sea, de la libertad. Y esta es igual a... Yo traduzco todo, ¿eh? No digo solo del castellano, que lo traduzco a palabras mías, ¿eh? Y esto es lo mismo que decir que la condición formal de todas las máximas que eran subjetivas, la condición formal que era universal, ¿no? La universalidad, la objetividad, por lo tanto el tema de la ley universal, todas estas cosas. Las cuales únicamente bajo esa condición de legislación universal, pueden coincidir con la ley práctica suprema, o sea, pueden coincidir con el imperativo categórico.
con el imperativo categórico, que es la ley moral, que debe ser cumplida por deber si quieres ser libre. Es la única manera que tienes de ser autónomo. Cualquier otra cosa que determine tu voluntad, cualquier otra cosa que determine tu voluntad, tal y como decíamos al principio, ¿vale? Que la autonomía de la voluntad, que aquí lo tienes, es el único de todas las leyes, el único principio de todas las leyes morales y de todos los deberes conformes a ellas. Nada más. Principio único de la moralidad. Es el principio único de la moralidad. Después no, ya no hay moralidad. Lo que hay son otras cosas, quiero decir, costumbres, naturaleza, necesidad, determinación, máximas subjetivas, capricho, pero no actuar moral. Actuar sí, pero moral no, según lo que Kant ha descubierto en sus investigaciones y que nadie antes que él había descubierto. ¿Vale? Lo mismo que pasó en la crítica de la razón pura, que él descubrió que había ciertas cosas, ¿no?, que era lo que hacían lo que permitían que las matemáticas fueran ciencia, lo que permitía que la física fuera ciencia, etcétera. Ahora te está diciendo qué es lo que permite que tengamos realmente una acción moral y no una acción por necesidad, una acción por costumbre, una acción por capricho, por lo que sea, por deseo, etcétera. Lo que pasa que veis que hay que entenderlo, ¿no? Hay que entender el planteamiento de él. Cuando se entiende es un subidón. Por lo menos para mí lo fue. Cuando lo entendí dije, ay, por Dios, por fin lo entiendo. Por fin entiendo lo que está diciendo este hombre, ¿no? Porque al principio era como una locura, que yo no entendía nada. Una vez que lo empiezas a entender, todo empieza a encajar y entonces encajan las otras piezas y encajan las otras piezas y al final encaja todo el puzzle, ¿vale? Y la verdad es que es bonito. Bueno, preguntadme alguna cosa más. Voy a mirar aquí en el Instagram con los que tengo la otra clase. Odio Instagram, de verdad. De verdad. Bueno, si se fijan, lo que deben hacer, tienen que practicar esto. Este tipo de cosas que parecen otra persona pues no lo entendería, quiero decir, esto es para vosotros, simplemente, ¿no? Y bueno, está un poco así, yo después haría otra cosa, ¿vale? Pero no tenemos tantas pantallas como para hacerlo. Si pudiese, pero hoy no voy a poner porque de tarde no voy a poder porque de tarde tenemos claustro. Ahora tengo clase y después de tarde tenemos claustro y aún me quedan por subiros cosas al aula virtual que no lo anoté. Después haría lo que os decía con lo que es la teoría, esto que puse aquí, lo que vosotros le llamáis la teoría, los apuntes, esto que tenéis aquí en morado, iría metiendo lo que es en qué lugar voy a ir metiendo la teoría. Imperativo categórico, deber, ¿no? Entonces acordarme aquí que lo fundamental es la primera
formulación. Después, si no me queda tiempo, mencionar la segunda y la tercera. Si me queda tiempo y me acuerdo, o sea, ponerlas, ¿no? Os vais dando cuenta de lo que quiero decir, que sería ir para atrás. Bueno, voy a abrir esto ya todo entero. Sería al ir para atrás, realmente, mirar, es esto que tenemos aquí, ya vais a ver ahora. Sería mencionar precisamente esta idea de que estamos en el ámbito del deber ser. Siempre tenéis que poner eso, ¿vale? Ponerlo así como una entrada que siempre tenéis que poner si os toca algo de la ética kantiana. Mirar, esto está aquí, sería poner esto, ¿vale? Y realmente mirar lo que nos faltó poner aquí, que la autonomía de la voluntad es lo único bueno que hay en el mundo y que solo lo es por su querer. Aquí veis que tenéis esto aquí, por respeto a la ley, ¿vale? Lo de la legalidad en general, fijaros cómo tenéis eso, después venía lo del texto. Después venía lo del texto, ¿vale? Y la idea es precisamente relacionarlo con el tema del imperativo categórico, ¿no? Que es el único de carácter ético. Diferenciar los imperativos categóricos de los condicionales y cómo ahí se relacionan con lo de la buena voluntad, que está en el texto. Y mirar cómo esto realmente está en el texto. O sea, lo único que vosotros tenéis que ver, cómo lo hacéis. Ay, perdonad. Es la alergia. Entonces, que solo valdría una ética formal. A ver, es lo que está todo en el texto. Porque lo bueno, esto es lo único que os faltaría, es un resultado, no un principio, nada más.